Profesor, vamos a hablar de las crisis venideras, pero un poquito por contextualizar, según su criterio, el crash de 2008, la crisis de 2008, no se ha resuelto todavía. De hecho, no se resolverá al menos hasta 2023. Y además usted dice que vamos recuperando por etapas. ¿Puede definirme cuáles son esas etapas? Sí, a ver, en el 2007-2008 lo que sucedió fue que el modelo económico que había sido puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial colapsó. No por nada mágico, simplemente porque se agotó. Es decir, en el 2007-2008 sucedió lo mismo que había sucedido en el 29 o que había sucedido en 1875. Es decir, que el modelo colapsa. Los modelos tienen una vigencia, cambian las circunstancias y los modelos acaban colapsando. Y en el 2007-2008 pasó esto. Lo que pasa es que, claro está, se manifiesta este colapso a través de lo que es más significativo. En este caso, lo más significativo en 2007-2008 era el tema financiero y en concreto el tema bancario. Por eso, digamos, oficialmente el inicio de la crisis fue la quiebra de Lehman Brothers. Bien, entonces, cuando colapsa un modelo, y recordemos lo que sucedió en los años 30, después del crash del 29, lo que sucede cuando colapsa un modelo es que primero hay una caída, luego hay una recuperación, luego hay otra caída, más o menos, luego hay otra recuperación y luego ya viene una estabilización ocasionada o producida porque se reintroduce, se pone en marcha un nuevo modelo. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en esta crisis? En esta crisis 2007-2008, el colapso generalizado y todos los gobiernos de todos los países deciden, llegan a la conclusión de que si se pone en marcha una política masiva de gasto público, tipo keynesiano, se podrá salir de esta crisis. Y justo eso pasa, ¿no? Año 2008 y sobre todo 2009 es un año, o son unos años de gasto masivo en obra pública, mucha de ella absolutamente innecesaria, pero bueno, siguiendo, insisto, un modelo keynesiano, ¿no? Bien, concretamente en la reunión, en la cumbre de la Unión Europea del 5 de mayo del año 2010, se llega a la conclusión de que esa no es la vía. Porque los países se estaban cargando de déficit público, se estaban cargando de deuda pública para financiar ese déficit y la actividad no se reemprendía. Bien, entonces empieza, o sea, desde el 2007 al 2010, esa es la fase cero, la fase de gasto, la fase de ilusión, llamémoslo como queramos, ¿no? Bien. Vamos a salir enseguida. En el 2010, exacto. En el 2010 empieza otra fase que dura hasta el 2012, que es la fase 1, la fase de austeridad. Aquí recorte de todos los gastos, apretar cinturón, aquí para gastar cualquier cosa hay que firmar, todo absolutamente justificado y recorte. Bueno, la actividad evidentemente se colapsa. El austericidio por el que han tenido que pedir perdón también algunos. Sí, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que esto también hay que matizarlo. Bien, en julio del 2012, recordemos, el señor Mario Draghi pronuncia su famosa frase de que haré lo que sea necesario para que el euro sobreviva, etcétera, etcétera. Entonces empieza lo que yo llamo la fase 2, la fase de las anfetas. Es decir, inyección de dinero caliente, prácticamente gratis en la economía, inyección en vena, crédito a mansalva, dinero gratuito, tipos de interés hundidos, a fin de, inyectar dinero a la economía y que se recupere. En Estados Unidos se pone en marcha la famosa teoría del helicóptero de Alan Greenspan, sí. O sea, es decir, expandir dinero, tirar dinero como sea. Incluso el gobierno chino también hace esto y el gobierno japonés y tal y cual. Bueno, y entonces pasa una cosa realmente muy curiosa, pasa una cosa curiosísima. Cuando llega el año 2012, recordemos, llevamos ya 5 años de crisis. Entonces la población estaba realmente harta. Entonces cuando la población empezó a percibir de que había dinero en la calle, se creyó lo que los políticos dijeron,
que la crisis ya se había acabado. Es decir, todos los políticos, aquí el color da igual, ¿eh? Todos los políticos dijeron que la crisis había acabado. Todos los políticos de todas partes dijeron que la crisis había acabado. No era cierto, porque el problema que había ocasionado la crisis, exceso de oferta, déficit de demanda, etcétera, etcétera, seguía en la calle, ¿no? Bien, lo que pasa es que, insisto en esto porque es muy importante, la población, las ciudadanías aceptaron ese argumento. Lo aceptaron y han estado 6 años muy bien, han estado 6 años, pues fantástico, los bancos dando crédito, es verdad que no como antes, pero los bancos dando crédito, la prima de riesgo cayendo. De todas maneras, si usted analiza comentarios, informes del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo, siempre hablan de una recuperación con sombras, recuperación con... que no ha llegado todavía a la población. ¿Por qué? Porque estas entidades, estas instituciones sabían lo que estaba pasando. Bien, ¿qué sucede cuando llegan mediados del 2008? A ver, unos estímulos, unos estimulantes funcionan durante un periodo de tiempo. Es decir, si a usted, a un ciclista, le da un estimulante, le podrá recorrer X distancia. Sea legal o ilegal, aquí no entro, ¿eh? O sea, durante una distancia a un ritmo realmente elevadísimo. Pero llegará un momento en que el estimulante ya no le causará efecto. Bueno, pues esto es lo que pasa con la economía. Estas inyecciones de dinero a mansalva lo que han hecho ha sido incrementar de nuevo la deuda privada, han hecho que la economía esté dopada totalmente, a base de este crédito gratuito, crédito que las empresas, muchas empresas, entre paréntesis, han utilizado para comprar sus propias acciones. Es decir, no tampoco para invertir. La productividad no ha mejorado, o ha mejorado muy poco. La productividad, que es lo que realmente da la competitividad. Y en países como España, esta competitividad se ha conseguido a base de ¿qué? A base de reducir salarios y precarizar el empleo. De todas maneras, había empleo porque se creaba precario. Bien. Entonces, al llegar mediados del 2018, este modo de actuar empieza a crujir. ¿Por qué? Porque se empieza a ver que no es sostenible. Por ejemplo, en Estados Unidos, el crédito universitario impagado alcanza $1 billón. $1 billón europeo, ¿eh? Una barbaridad. O sea, 1 millón de millones. O sea, entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que empieza a hablarse de una nueva recesión. De que empieza a hablarse de que las cosas no están bien, empiezan a no estar bien de nuevo. Empieza a hablarse de que empiezan a aparecer rigideces, otra vez las rigideces. Bien, yo pienso que eso no es cierto. Yo pienso que a mediados de 2018 empieza la tercera fase, lo que yo llamo la fase del despertar. Es decir, ¿despertar a qué? Despertar a la realidad que nunca ha cambiado. Es decir, en términos comparativos, es como si estuviéramos en el año 1937, cuando Roosevelt decide parar el gasto público. Parece que la recuperación ya estaba en marcha, decide parar el gasto público o reducirlo, y entonces, ¿qué es lo que se produce? Una caída de la actividad económica en Estados Unidos. Bien, entonces, claro, ahora estamos en una fase que van a tener que hacerse lo que no se ha hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que no se ha hecho hasta ahora? Limpieza de los balances de la banca. La banca está muy mal, con activos inflados totalmente, valor contable inflado. Va a tenerse que producir fusiones bancarias. Sobran bancos en todas partes. ¿Cuánto hace que se habla de las fusiones bancarias y no se acaban de realizar? Pues bastante, hace bastante que se habla. Lo que pasa es que, claro, imagínense que usted fuera accionista de 5 o 6 bancos. Claro, los accionistas van a sufrir con estas fusiones, porque va a ser la limpieza y la fusión. La productividad tiene que aumentar. La inversión empresarial tiene que aumentar, tiene que haber concentraciones de empresas. Hay empresas que están viviendo de una forma totalmente artificial. El desempleo va a aumentar. Y
o el subempleo. Es decir, las finanzas públicas tienen que reestructurarse. Es decir, tienen que suceder una serie de cosas, tienen que pasar una serie de cosas que en realidad tenían que haber pasado ya en el 2009. Es decir, ahora claro, usted me preguntará, entonces llevamos 9 años de retraso. Pero no solamente le pregunto eso, le pregunto además, ¿y si eso no se hace, cuál es la consecuencia? No, es que esto se hará.